Hoy os traigo un capítulo especial porque voy a poneros la charla que hice en el Berryland Basket Test Summit que se celebró el pasado 25 de octubre en el Real Arena de Donostia. Por si no lo saben, yo ahora trabajo como director de proceso de Berryland y llevo también la dirección de desarrollo de GESproject. Bueno, el desarrollo, soporte, formación o incluso venta. En esta sesión hablé sobre la importancia de gestión de datos para reducir la incertidumbre de los proyectos y cómo GESproject te ayuda en estas labores. Así que si te interesa saber qué conté en el evento, escucha este capítulo porque os voy a hablar sobre datos y GESproject. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 36 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos y ahora como consultor y director de procesos en Berryland. Y aún así, siempre disfrutando de cada momento. En este podcast te voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que puedes hacer para mejorar el resultado de tus proyectos y de tu negocio. Como os he contado en la entradilla, a continuación os voy a poner la grabación de mi charla completa. En un primer momento pensé en cortar las coletillas, las partes que me equivoco, y dejarlas así más limpias y con el mensaje más claro, como cuando hago el podcast, porque creo que este tipo de elementos, aparte de naturalidad, pues no aporta más al mensaje. Pero por otro lado, además de que requería más trabajo, quitaba parte de la experiencia del momento. A fin de cuentas, es como si estuvieras allí. Así que la he dejado tal cual se grabó. Otra cuestión, antes de pasar con la grabación, es que voy a ponerla en formato vídeo y además de escucharla en formato podcast, pues la podrás también ver en mi canal de YouTube, donde quizás pueda tener más contexto por ver las diapositivas y bueno, verme a mí en directo. Bueno, sin más, os dejo con la charla. Bueno, muchas gracias David por obligarme a hacer la presentación. Bueno, yo hoy os vengo... ¿Esto qué es? Bueno, yo vengo a hablar hoy de incertidumbre y de cómo GetProject lo usamos para 12 minutos ya no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo usamos el Project para reducir la incertidumbre de los proyectos? Entonces, la incertidumbre es una cosa que nos pasa porque tenemos muchas veces desconocimiento de cosas que van a pasar en los proyectos, no sabemos si vamos a conseguir los objetivos, no sabemos qué está pasando en los proyectos porque se está desviando, porque está saliendo mal. Entonces, esa sensación de descontrol que tenemos en los proyectos, pues se produce en parte pues, por este desconocimiento de cosas, ¿no? ¿Y cómo se arregla el desconocimiento? Pues con conocimiento. Entonces, si hablamos de, claro, en 15 minutos no puedo explayarme más, tengo que ir directo al grano. Entonces, ¿cómo gestionamos, o sea, cómo vamos a trabajar ese conocimiento de las cosas? Pues tenemos que empezar por el dato. El dato es la base fundamental de la gestión del conocimiento, ¿vale? Y hoy que estamos aquí en la Real Arena, que hemos convertido en la catedral del dato, ¿vale? En la catedral del dato, con nuestro sumo pontífice, ¿vale? Nosotros que venimos hoy, además de negro, porque somos los sacerdotes del dato, me falta y lleváis toda la mañana escuchando cosas del dato como que el dato esté con vosotros. Y ustedes gritáis, y con tu modelo, ¿no? Os daos fraternalmente el dato, ¿no? Eso lo habéis escuchado toda la mañana con eso, ¿no? Bueno, pues por eso es importante hablar del dato en este tema. Y este proceso de gestión del dato, bueno, pues tiene un sistema, un flujo de funcionamiento que todos conocéis, que es los datos como unidad mínima que está sin contexto. Al darle contexto se genera una información que ya nos permite, pues, entender esa unión de esos datos, nos permite tener un entendimiento y esa información acumulada nos permite tener un conocimiento del tema. En este caso yo hablo del entorno del proyecto, pues el conocimiento del proyecto que nos va a permitir tomar decisiones y
la experiencia nos genera la sabiduría, ¿no? Conocéis, supongo, todo este tema. Bueno, pues en este entorno en el que vamos a trabajar para conseguir tener este control de la gestión del conocimiento, pues mm, eh, estamos un poco lo que vamos a trabajar con GESproject. Pero yo hoy os quiero hablar sobre o sea, los datos del proyecto BIM. O sea, no os quiero hablar sobre los datos del proyecto BIM, porque llevamos toda la mañana hablando de datos del proyecto BIM, y yo os quiero hablar sobre los datos del proyecto, aunque sea BIM, ¿vale? Es decir, ¿dónde está la parte, dónde están esos datos de proyecto que necesitamos trabajar para gestionar esa gestión del conocimiento, para tener ese control de la información del proyecto? Pues nosotros nos hartamos de trabajar y metemos muchas horas, mucha dedicación a meter datos en los pilares, en los forjados, en el modelo, pero se nos olvida que ese proyecto BIM es un proyecto con mayúsculas y BIM en chiquitito, y tenemos que convertirlo en un negocio BIM. Porque si no hay negocios BIM, no hay proyectos BIM. Es decir, si no ganamos dinero, si no conseguimos los objetivos del proyecto, da igual que lo hagamos en BIM o da igual que lo hagamos en cualquier otra herramienta. ¿Y qué tienen que hacer las personas para trabajar en esta gestión del conocimiento, en toda la estructura de personas, procesos, tecnologías? Bueno, pues las personas tienen que trabajar haciendo una captura de datos, tienen que aprender a capturar esos datos mediante una serie de procesos que te permitan hacer esa toma de datos, y necesitamos una tecnología de apoyo que nos dé una estructura en lo que nos permita construir esos datos y relacionarlos entre sí, para que podamos relacionar entre ellos y a través de una serie de reportes, de informes, pues tengamos estructurado en una tecnología que nos permita obtener vistas, obtener consultas, podamos tener esa información integrada de esos datos, y cuando vayamos haciendo esa interpretación a través de indicadores, de cuadros de mando, pues tengamos y siguiendo una serie de procesos, porque no son datos porque sí, sino son unos datos que son datos que necesitamos nosotros para tomar decisiones en el proyecto, pues pues trabajamos todo este entorno para finalmente, si conseguimos aprender todas estas lecciones aprendidas que vamos recibiendo, y mediante tecnología de Power BI o inteligencia artificial, aunque la inteligencia artificial yo la metería en todo el contexto, se podría integrar en todas las partes, pero bueno, en 15 minutos no voy a entrar en detalle del cuadro este porque he tardado 5 horas en resumirlo. Entonces, bueno, la idea es un poco que tenemos que hacer todo ese trabajo de las personas, enseñar a las personas a trabajar en esa toma de datos, en esas interacciones de datos, en esas interpretaciones de datos, para generar nuestra base de conocimiento bien estructurada y que nos permita tener control sobre los proyectos. Y en este entorno es donde aparece GESproject, recogiendo toda esta secuencia de procesos, donde recoge todo el trabajo de las personas y donde damos un apoyo tecnológico para que todo esto sea posible. Y estamos hablando de una herramienta que se convierte en una herramienta más BIM que nunca, porque hace una doble función. Hace la función de que trabaja, sirve, da apoyo al proyecto BIM con funcionalidades específicas para trabajar en un entorno de arquitectura y en un entorno de arquitectura BIM, y además sirve para ser nuestro modelo de datos del negocio, ¿vale? El Business Information Modeling, ¿vale? Esta me la he sacado yo del manga. Doble BIM. No lo sabía, ¿eh? Entonces, nuestro modelo de datos, o sea, nosotros vamos a meter los datos del negocio en el modelo de Revit. No, hija, no. Los vamos a meter en nuestro nuevo modelador de datos de negocio, que está pensado para tener las funcionalidades que necesitamos tener para controlar el negocio. Se modelarán los datos del modelo en nuestro modelador de Revit o el que sea. Yo uso edificio también, ¿vale? Ya que está aquí lo de acá. Entonces, no sí, porque está aquí, ¿verdad? Pero en este modelo nosotros podemos meter esos datos, ¿no? Entonces, los datos de nuestro modelo. Pero nosotros tenemos una herramienta que nos va a permitir meter estos datos de negocio. Estos datos tenemos muchas funcionalidades específicas para la gestión de los proyectos específicos de arquitectura y de BIM. Como por ejemplo todo el tema de control de expedientes, en el que nos va a permitir tener
por tipos, grupos, estados, pues tener análisis de proyectos de tipo residencial, de tipo, pues si están abiertos, si están cerrados, si están en espera por algún motivo. Vamos a poder meter datos generales, características técnicas de los proyectos, que además podemos después integrar con Revit o con algunos programas. Vamos a tener requisitos, tenemos un apartado específico de requisitos BIM, donde podemos definir, concretar todos estos requisitos que hablamos con el cliente, tenerlo en una herramienta que podemos sacar informes, mostrarlos, e integrarlos dentro del proyecto, hacer análisis posteriores dentro del proyecto, una serie de indicadores. Tenemos un entorno de planificación que es fundamental, tener una herramienta donde tengamos los datos de cómo va el proyecto, de integrar fases, tareas, hitos, recursos. Todas estas cosas las podemos integrar, necesitamos herramientas para integrar todo esto. Necesitamos una que me gusta a mí mucho, que es el diario del proyecto, porque es herramientas donde nosotros podemos contar qué está pasando en el proyecto. No solamente necesitamos echar horas metiendo datos en el modelo, sino que nosotros tenemos que acostumbrar a nuestros modeladores, a nuestros BIM managers, a todas las personas que participan en los modelos, en el proyecto, que después nos reporten, nos digan qué ha pasado en el proyecto. ¿Estás encontrando incidencias? ¿Ha habido cambios? Esas cosas, ¿dónde se quedan? En el aire. Si se quedan en el aire yo no me entero. Necesito que las ponga en algún sitio, que me las integre. ¿En qué fase se han producido? Porque yo, si me pone ese tipo de información en el modelo, en nuestro modelo de datos y de mi negocio, yo puedo después tomar decisiones correctamente, porque sé cuántas incidencias se producen, por qué se producen, quién las produce. Ese tipo de análisis es lo que nosotros buscamos con nuestra herramienta, que está perfectamente funcional para hacer este intercambio de datos y estas cruces de datos y obtener información y los conocimientos necesarios. Tenemos también un gestor documental donde podemos meter una serie de documentos por tipos y grupos, que podemos hacer análisis por los distintos estados y, por supuesto, con sus enlaces. No es un CDE al uso, que sería complementario a este programa. Un poco lo que hablaba Pau, que no todos los usuarios tienen un nivel de madurez súper alto y muchas veces pues, un nivel de control de este tipo que le permita controlar versiones, tener acceso y tener un buen registro documental, pues es suficiente, pues trabajan con entornos, nubes de gestores de gestores en la nube. Entonces, pues no necesitan historias, ¿no? Y este programa les da soporte para llevar toda esa información. Por supuesto, todo el tema de gestión económica, la gestión de los presupuestos, la gestión de la factura emitida, los costes directos, costes indirectos, los partes de trabajo. ¿Cómo va el proyecto BIM? Estamos dedicando muchas horas, estamos muy ilusionados, hemos dedicado muchísimas horas a meter familia, a dedicarlo, pero ¿estamos ganando dinero o estamos perdiendo? Y también lo decía Pau, ¿es rentable este negocio? Porque no es el BIM, no es BIM, no, o sea, no tenemos por qué hacer BIM ni hacerlo en Revit ni hacerlo en un programa, porque sí, dependerá de si el proyecto pues tiene un presupuesto, tiene una dedicación que habrá que dedicarle, y esos datos ¿dónde los metemos? Pues necesitamos herramientas que nos den esa información. Después trabajaremos muchas horas en el tema de hacer modelos, pero después eso lo tendrán que reportar y tenerlo en un entorno que nos permita obtener información, integrarla y compararla. También tenemos un gestor de portfolio que nos permite pues, tener ese análisis total de los proyectos, en qué situación están, si están cerrados, si están abiertos, qué porcentaje van, qué porcentaje está el estudio de avance. Hay muchos proyectos que están a mitad, que están al 30, al 40. Pues esto nos permite dimensionar el esfuerzo hasta un mes o 3 meses, lo que queramos analizar, y nos va a permitir obtener información de todo este proceso. Y por supuesto, un entorno es que tenemos muchas consultas, muchos sistemas de consultas predefinidas que obtiene datos que aportan a la toma de decisiones de un director de proyecto o de un director de la empresa. Y por supuesto, una conexión que tenemos, la estructura sobre una base de datos SQL, y te permite conectarte pues con entornos como Power Query o Power BI para tomar decisiones a nivel de negocio. Incluso el programa permitiría conectarte con un programa de Revit, o sea, un modelo de Revit, y obtener información directamente de espacio para, por ejemplo, hacer una comparativa si el modelo se está desarrollando cumpliendo unos niveles de edificación que previamente nosotros hemos definido los requisitos. Pues se puede hacer una conexión con ese modelo y que nos dé datos en directo de todo este estado en el que se encuentra el proyecto y poder tomar decisiones. Y por supuesto, y no quiero, lo he dejado para el final, pero no quiero, quiero destacar este tema, que además GESproject tiene un ecosistema de conocimiento espectacular en cuanto a la biblioteca y la gestión de enlaces a temas BIM como guías, manuales, estándares. Es el que tiene el mayor número de enlaces y de datos relacionados con el entorno BIM, y que podéis acceder en la versión gratuita que está disponible, aparte de estar en el mapa
de la Building Smart, en la página web de la Building Smart, tenemos este enlace que hace, que es una toma, eso es un Power BI que está basado en los datos que tenemos en GESproject y que toma, pues tiene normativas, tiene guías, tiene manuales de todo el mundo y es, bueno, la más extensa del mundo con diferencia. Y es gratuita, esta la podéis consultar de forma gratuita. Por último, os dejo el enlace por si queréis descargar la versión, hacer una versión de prueba, una versión, pues, vamos, si no os da tiempo a captarlo, después me lo decís. Y esto podéis descargar el programa, probarlo y bueno, pues empezar a funcionar y ver si se adapta a vuestras necesidades y vuestro entorno de trabajo. Por último, un resumen en 23 segundos, que GESproject es un modelador de datos de negocio que te permitirá tener la información precisa, el conocimiento del proyecto y que te va a conseguir con esto pues reducir la incertidumbre de qué pasará en el proyecto si conseguiremos objetivos porque vas a tener los datos a un solo clic. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Qué os ha parecido? Más allá de hablar de GESproject, que obviamente era un espacio para dar publicidad al programa, quería resaltar la importancia de trabajar en la gestión de datos de negocio como parte fundamental para conocer el proyecto y tomar decisiones correctas. Espero que os haya hecho pensar un poco y animaros a trabajar en esta idea de aportar datos a los proyectos. Y con esto pues terminamos el capítulo de hoy. Si te ha gustado el capítulo y te ha aportado alguna cosa que no conocías, ayúdame y comparte el capítulo con otros compañeros para que puedan aprender cómo gestionar mejor sus negocios de arquitectura e ingeniería. Además, te invito a enviarme dudas y consultas. Por último, quiero recordarte que además del podcast, tengo un blog donde hablo sobre estos temas y de vez en cuando saco una newsletter con información que podría interesarte. Para eso tendrás que suscribirte en buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y además de esto podrás acceder también al canal de Discord. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Al final, he colado este capítulo por delante del otro que estaba preparando sobre fases, pero este mes he estado bastante liado preparando esta charla y el taller que hice el sábado, y las semanas siguientes tenía mucho trabajo acumulado y me ha sido imposible. Incluso tenía previsto ir la semana pasada al evento de Comunicar Talks, que estaban organizando Enrique Lario y Antonio Verdú en Valencia, y que con motivo de la Dana se canceló, como no podía ser de otra forma. Aprovecho este momento que tengo en las redes para mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a todos los oyentes de Valencia y sobre todo a los afectados para que tengan fuerzas para superar esta situación y que puedan recuperar su vida con normalidad, más allá de todo el ruido de comunicaciones e indecencias políticas de todos los colores, que me recuerda la frase de un famoso influencer que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por último, para cerrar el capítulo con más ánimo, os invito a asistir el próximo jueves 21 de noviembre a las 6 al webinar de Boutique, donde voy a hablar sobre cómo hacer la gestión documental de un proyecto de arquitectura en GESproject. Si se ha pasado la fecha, puedes acceder al canal de YouTube de Boutique y ver los vídeos de la grabación. También puedes ver vídeos anteriores sobre la gestión de presupuesto y el control de horas y también la gestión de expedientes y datos de proyectos.